Bueno muchachos, este es el primero de una serie de videos que pienso hacer como práctica para los exámenes de electrotecnia. Yo sé que no hay mucha práctica y entonces esto lo que va a venir a hacer es como tiempo adicional de clases donde lo dedicamos a resolver ejemplos y ahí me pueden contactar después para consultas al respecto. ¿Vale? Entonces yo me voy a basar en algunos cursos, bueno, en otros cursos que yo he dado. Aquí voy a hacer una práctica del curso de circuitos lineales 2. Ahí después voy a ir cambiando la fuente. Esto tal vez ahí se los paso después. Lo que pasa es que no se apega demasiado a la materia que vemos nosotros. Lo que vamos a hacer es resolver este primer ejercicio, este problema 1. Lo que dice es: una carga constituida por una resistencia de 12 ohms en serie con una reactancia inductiva de 16 ohms se conecta a un generador de 100 volts y 60 Hz. Si se desea conectar un capacitor en paralelo con dicha carga, hallar el valor de la capacitancia necesario para que el factor de potencia luego de la conexión sea igual a 1,0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí segundito. Bueno, mientras esto carga, vamos a ver los datos. Tenemos una carga constituida por una resistencia de 12 ohms en serie con una reactancia inductiva de 16 ohms. ¿Qué pasa con esto? Ok, ahí está, muy bien. Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos es lo siguiente. Nos dicen que tenemos una resistencia que está en serie con una reactancia inductiva. Es más, voy a ponerla con la notación más formal, que es la de cuadrito. Entonces vamos a hacer esta línea un poquito más delgada. Hacemos así, ok. Tenemos por acá una resistencia y una reactancia inductiva. Esa es nuestra carga. Voy a ir leyendo el enunciado. Ahí disculpen la brincadera de pantallas. Una resistencia de 12 ohms en serie con una reactancia inductiva de 16 ohms. Se conecta a un generador de 100 volts y 60 Hz. Entonces hay varias cosas que hay que ir viendo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ponerle estos valores en el circuito. Entonces me están diciendo, tenemos una resistencia de 12 ohms. Esta es una resistencia de 12 ohms. Y aquí lo que estoy poniendo es su respectiva impedancia. También me dicen que tenemos una reactancia inductiva de 16 ohms. Entonces por aquí tenemos 16 ohms. Pero esto hay que escribirlo así. Y recordemos aquí un poco. Esto se debe a que, si recuerdan, la impedancia expresada en forma cartesiana tiene dos partes. Una parte real, que era R, más una parte imaginaria que llamamos reactancia. Y la reactancia puede ser inductiva o puede ser capacitiva, dependiendo si se trata de un inductor o de un capacitor, ¿verdad? Entonces, la primera impedancia que tenemos está aquí, es la de la resistencia. En la resistencia, la ZR tiene una parte, que es la resistencia, más ninguna parte inductiva o capacitiva. Entonces lo que dejamos es solo el valor de la resistencia. En cambio aquí abajo, lo que tenemos es... esto se trata de una inductancia. La inductancia, en algún momento dijimos que la inductancia lo que íbamos a tener era 0 parte resistiva más una parte que llamamos JXL. Entonces, lo que nos dicen que vale 16 es solo esta parte, no incluye la J. La J tenemos que agregarla a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Nos dicen, por otro lado, que la fuente de tensión es de 100 volts y de 60 Hz. Entonces, la fuente nos están diciendo, voy a anotarlo aquí en una esquina. Voy a decir que la fuente son 100 volts y 60 Hz. Ok, ¿cómo entendemos esto?
¿Qué representa? Primero, ¿qué representan estos 100 volts? ¿Qué es eso? Muchos piensan que se refiere a la amplitud de la señal, pero no es así. Y les pongo un ejemplo, digamos, esto muchas veces en corriente alterna se habla de una tensión, se dice una tensión de tanto, tal y como se está haciendo aquí, una tensión de 100 volts. ¿Qué representa eso? Si al fin y al cabo la tensión en corriente alterna es variable, entonces ¿qué me están dando? Algo que me podrían estar dando es la amplitud, pero no es así. En realidad lo que representa este valor de 100 es el valor RMS, o el valor eficaz o efectivo. Entonces esto lo vamos a poner como VRMS, ¿de acuerdo? Eso es muy similar a cuando se tiene un toma corriente, pensemos que esto es un toma corriente, y nos dicen que ahí hay 120 volts. Esos 120 volts no representan la amplitud de la señal sinusoidal, sino que representan el valor RMS de la señal sinusoidal, es decir, la amplitud entre raíz de 2. La amplitud en realidad es de 171 volts en un caso como estos. Y esto es algo aparte, nada más un comentario. Ok, está bien, entonces la cosa es, me dicen que estos dos en serie, estas dos cargas en serie están conectadas a una fuente de tensión que tiene esas características. Entonces, todo bien, yo voy a llegar y voy a poner por aquí una fuente, y como trabajamos con fasores y lo que ponemos en la magnitud del fasor es el valor RMS, lo que voy a poner yo son los 100 volts que me están diciendo. Vamos a poner una fuente. Aquí da igual la polaridad, yo la voy a poner para arriba, no hay ninguna diferencia. Entonces le voy a poner 100 volts. Y no sé qué ángulo tiene la fuente, pero en algún momento yo les dije que uno tenía derecho a poner un ángulo, porque era algo relativo, la fase. Entonces la fase de este le voy a poner ángulo de 0 grados. Bueno, entonces ahí tenemos ya un circuito en corriente alterna. Leamos lo que sigue. Si se desea conectar un capacitor en paralelo con dicha carga, halla el valor de la capacitancia necesario para que el factor de potencia luego de la conexión sea igual a 1. Ok, aquí ya estamos hablando de factores de potencia, y aquí vamos a tener que usar los conceptos que vimos en la clase de potencias en corriente alterna. Entonces, ok, primero, la intención es, tal vez alguien se puede confundir, pero cuando nos dicen la carga se refiere a esto, a esta conexión. Esta es la carga, esto que estoy encerrando aquí en este cuadro. La carga es, si leen bien, es la conexión, más bien es, sí, la conexión serie de estos dos elementos. Y en paralelo con eso vamos a pegar un capacitor de forma tal que el factor de potencia visto por la fuente sea igual a 1. Entonces ya vamos a hacer eso. Entonces la intención va a ser, a este circuito le vamos a agregar una parte que es un capacitor. Y aquí no le voy a poner un capacitor, sino que le voy a poner un elemento así. Y lo que voy a poner aquí se llama menos JXC. ¿Por qué menos JXC? A veces podemos ponerle menos JXC o JXC. Lo importante aquí es recordar qué hace un inductor. Bueno, en este caso un capacitor. ¿Qué hace un capacitor? El capacitor lo que hace es producir adelanto de la corriente con respecto a la tensión en sus terminales. Si vemos un número complejo cuya parte imaginaria es negativa, eso significa adelanto. Recordemos que cuando ustedes grafican esto en un plano imaginario, pensando en que es una impedancia, entonces la parte imaginaria es la X y la parte real es la R. Entonces cuando tenemos una impedancia que tiene un ángulo que queda por aquí y aquí tenemos un zeta, ese zeta es positivo porque lo medimos respecto al eje X positivo. El zeta positivo lo que representaba era un atraso. Cuando tenemos un zeta que está por debajo del eje, lo que representa es un adelanto. Entonces aquí lo que tenemos, como es un menos JXC, estamos representando algo que queda como por aquí, con un adelanto de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces esta es la expresión del JXC. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de hacer esta conexión, antes de conectar aquí, veámoslo como antes de hacer esta conexión,
lo que vamos a hacer es ver cuánta potencia están disipando estos de aquí. Y me interesa específicamente la parte de abajo. Recordemos un poco los conceptos. ¿Qué era el factor de potencia? El factor de potencia era igual a coseno de zeta. Y ok, aquí es importante ser claro. Cada uno de estos elementos que tenemos en el circuito tiene un zeta. ¿Cuál es el zeta que a mí me interesa? El zeta que me interesa es el de la fuente, que relaciona la fase de la tensión, en este caso 0, con la fase del fasor de corriente que viene por aquí. Entonces, el factor de potencia era igual a coseno de zeta, zeta era igual a alfa menos phi. Entonces, nosotros lo que queremos es que coseno de zeta sea 1, es decir, zeta debe ser 0, es decir, alfa tiene que ser igual a phi. Entonces, estamos buscando hacer que el phi sea igual a 0. ¿De acuerdo? A esto lo podemos ver de diferentes maneras. Una forma es buscando que la impedancia equivalente de esto tenga solo parte real y no tenga parte imaginaria. Es decir, déjenme ver cómo decimos esto. La fuente, en este caso, cuando tenemos un phi de 0, o cuando tenemos más bien un zeta de 0, cuando el zeta es nulo, lo que estamos diciendo es la fuente está viendo algo equivalente a que está conectada a una sola resistencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es algo similar al ejemplo que yo les di en clase. El ejemplo que les di fue que cuando teníamos en el edificio de ingeniería y empezábamos a poner capacitores, teníamos que ponerles inductores a la par para cancelarlos. Es algo así. Lo que tenemos son inductores por aquí y vamos a agregar un capacitor de forma tal que ese capacitor cancele el efecto del inductor y la fuente termine con un factor de potencia unitario. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de ver esto? Entonces, si queremos que la fuente se enfrente a una resistencia o tenga este comportamiento de aquí, la fuente tiene que estar entregando solamente potencia activa. Recordemos, las resistencias solo consumen potencia activa, mientras que los capacitores entregan potencia reactiva y no tienen ninguna potencia activa asociada, y los inductores consumen potencia reactiva y no tienen potencia activa asociada. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto es la potencia la potencia reactiva que el inductor consume, y vamos a conectar un capacitor que entregue una cantidad igual de potencia reactiva. De esta forma, la fuente no va a tener que aportar esa potencia reactiva, esas dos se van a cancelar y la fuente solamente va a aportar potencia activa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de realizar la conexión, es decir, teniendo esto separado, no, en realidad da igual. Entonces, hagamos la conexión. Vamos a hacer esta conexión aquí. Vamos a hacer la conexión de estas dos ramas. Y ahora, entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánta corriente pasa por la carga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, voy a borrar por aquí este espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es el siguiente cálculo. Por aquí vamos a tener una corriente que baja, que yo voy a llamar I1. Fasor de corriente que llamamos I1. Aquí va a ser igual eso. Entonces, I1, fasor I1 va a ser igual a 100 volts con ángulo de 0 grados entre 12 ohms más J 16 ohms. Eso lo pueden poner en sus calculadoras y ahí les va a dar el resultado. Y uno va a dar un valor ahí. Ya les digo cuánto da. A mí me está dando en forma fasorial, me está dando 5
amperes, ángulo de menos 53,1. Perdón, esto es un 5. Ok, nada más quiero recalcar aquí, la tensión en estas terminales es, la tensión entre esta terminal y esta terminal de aquí es la misma de la fuente, y si se fijan, esa tensión tiene ángulo de 0, mientras que la corriente tiene un ángulo de menos 53, lo que indica el atraso. El atraso es culpa de la parte del J16 ohms, de la parte inductiva. Entonces ya tenemos esta corriente, con esta corriente podemos sacar cuánto es la potencia reactiva que consume la fuente. Entonces vamos a hacer esto. ¿Cuánto es que consume la fuente? No, que consume el J16 ohms, es decir, la inductancia. Entonces vamos a calcular esa Q. Vamos a ponerle Q del inductor, va a ser igual a, y si recuerdan la ecuación es la magnitud del fasor tensión por la magnitud del fasor corriente por seno de zeta. Entonces vamos a hacerlo despacio. ¿Cuál es el elemento que estamos analizando? Y esto es fundamental. El elemento que analizamos es el inductor, nada más el inductor. J16 ohms, esto de aquí. Entonces, ¿cuál tensión usamos? La del elemento, no la de la fuente, la del elemento. ¿Y cuánto es la tensión en el elemento? No lo sabemos aún. ¿Cuánto es la corriente en el elemento? Es I1, es decir, esta de aquí viene para acá. Y lo que me interesa es la magnitud. Y cuando digo la magnitud me refiero a esta parte, no al ángulo, sino a lo que vale esto. Entonces estábamos debiendo la el AV. Ok, si les pregunto cuánto es el zeta, como se trata de un inductor, el zeta tiene un valor de, recordemos, zeta es el atraso, entonces tiene un valor de 90 grados. Ahora, lo que estamos debiendo en este momento es el V. ¿Cuánto vale V? Ok, recordemos que uno dispone, en corriente alterna dispone de una ecuación que es que V es igual a Z por I. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta ecuación aquí, es decir, esta ecuación de ley de Ohm aquí abajo. Entonces lo que me va a quedar es que QL, como son magnitudes, podemos hacer lo siguiente, podemos poner que esto es la magnitud de la impedancia por la magnitud del fasor tensión, fasor corriente al cuadrado, por, ok, sería seno de 90 y seno de 90 es 1. Entonces esto de aquí ya es suficiente para decirlo. Entonces el QL va a ser igual a, y estoy con magnitudes, es importante destacar que estoy con magnitudes, solo magnitudes, es decir, la J no juega, la J lo que da es el ángulo. Entonces tenemos 16 ohms por la magnitud de la corriente, que son 5, entonces 16 por 5 al cuadrado, me da, bueno, se me está estorbando, me da que voy a hacer una división por aquí, voy a terminar el ejercicio en esta parte, me da que el QL es igual a 16 por 5 cuadrado, me da 400, y recordemos las unidades, VAR. Estas son las unidades de la potencia reactiva. Lo que necesitamos hacer es que la Q del capacitor, ay, pucha, suave que le hice zoom y no quería hacerle zoom. Déjenme ver cómo hago eso. No importa, dejémoslo así. La Q del capacitor, ay, ya hice un enredo, un segundito. La Q del capacitor va a ser igual a, debería, lo que queremos es que sea igual a menos 400. ¿Por qué menos 400? Porque la fuente que está aquí tiene que darle potencia a la resistencia
a la reactancia inductiva y a la reactancia capacitiva. Si yo hago que la potencia reactiva de la reactancia capacitiva sea igual a la de la reactancia inductiva, entre ellas se van a cancelar 400 y menos 400. Y entonces la fuente no va a tener que aportar eso. Eso lo que va a hacer es que el factor de potencia de la fuente sea igual a 1, porque el desfase relativo entre su fasor de corriente y su fasor de tensión va a ser de 0. Entonces, ok. El objetivo, entonces la suposición que voy a hacer es esta, que QC va a valer menos 400 voltios. Ahora, ¿cuál es la expresión para eso? Es decir, ¿cómo calculo ese asunto? Entonces ya habíamos deducido una ecuación. O no la habíamos deducido, era esta, la ecuación de la potencia reactiva. Voy a aplicar esta, es esta que está aquí, esta que estoy marcando. Voy a ponerla pero para el capacitor. Entonces, ahora le voy a poner QC, va a ser igual a, de nuevo, magnitud de la tensión por la magnitud del fasor de corriente por seno de zeta. Entonces vamos despacio. ¿Cuánto es la tensión? Entonces vamos a poner aquí abajo y es magnitudes. ¿Cuánto es la tensión? La tensión, si se fijan en los terminales del capacitor, que son estos de aquí, entre esos dos nodos la tensión que hay es la misma tensión de la fuente. Entonces lo que va por acá son 100 volts. 100 volts. Ahora, ¿cuánto vale la corriente? No sé cuánto vale la corriente, porque no es I1, ni tampoco es I. Es una corriente que es I2 la que tiene que pasar por aquí. Pero no sé cuánto vale I2, pero la puedo expresar. Yo puedo decir que I2, o la magnitud de I2, es la magnitud de la tensión entre la magnitud de la impedancia. Entonces lo que me va a quedar aquí es otra vez 100 dividido entre XC. Y ahora seno de zeta. ¿Cuánto es el zeta en este caso? Como se trata de un capacitor, el capacitor produce un adelanto de 90 grados. Un adelanto de 90 grados significa un zeta igual a menos 90. Y seno de menos 90 es menos 1. Entonces aquí tenemos un menos 1. Un menos aquí al frente. Bueno, ahí es un negativo. Espero que se note. Y eso es lo que tenemos. Entonces el QC tendría que ser 400. Entonces al final, para despejar la reactancia, lo que decimos es, ok, pasamos a la reactancia para allá y entonces me queda menos 400. Mentira, no, me queda menos 100 al cuadrado sobre menos 400. Bueno, ya hice un enredo. Vamos, tirito ya, güey. 100 al cuadrado con un menos al frente entre 400. Ahora sí. VAR. Entonces, al hacer esto, llegamos a que XC tiene un valor que es igual a, ya les digo, y me faltó un menos aquí abajo. Eran menos 400. Entonces los menos se nos van a ir y nos da que la XC es de 25 ohms. Ahora, ¿cómo se calculaba XC? XC era igual a 1 entre omega por C. Entonces el objetivo es despegar esta capacitancia. ¿Cuánto es omega? Entonces aquí hay que hacer varias cosillas. Vamos a despejar de esta ecuación eso, pero entonces lo que hago es sustituir el 25. Entonces yo digo, ok, despejando aquí un poquito de esta ecuación, digo C es igual a 1 entre, el omega es 2 pi por la frecuencia que nos decían que era 60 Hz, lo teníamos aquí arriba, 60 Hz, 2 pi por 60 Hz, y paso a dividir lo paso para allá, entonces me quedan 25 por acá, y como es de esperarse nos va a quedar un valor de capacitancia que es pequeño. La capacitancia en este caso me va a dar un valor de 1 entre todo lo que tengo ahí, 2 pi por 60 por 25, y me queda 1,06 por 10 a la menos 4 farads. 1,06
por 10 a la menos 4 farads. Y esta de aquí es la respuesta. Y con esto concluimos este ejercicio, que es como una especie de corrección de factor de potencia. Tal vez no es la corrección de factor de potencia típica, pero es un ejercicio bastante bonito para ir comenzando con esto. Entonces este es el primer video. Por hasta aquí lo dejaría.